un descenso, va a hacer que aumente la frecuencia respiratoria, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los quimiorreceptores principales del cuerpo que nosotros tenemos? Son dos tipos, ¿no? Los quimiorreceptores centrales y los periféricos. Los centrales, pues, van a estar ubicados dentro del sistema nervioso que va a ser denominado la zona quimiosensible, y en esa zona vamos a observar que hay en la zona quimiosensible craneal o también lo que es la rostral. Y acá, por ejemplo, en la imagen vamos a ver lo que se conoce como el núcleo retrotraidal o la zona quimiosensible, que es el principal sistema nervioso, pero también tenemos quimiorreceptores periféricos que se van a encontrar ubicados, por ejemplo, en los cuerpos aórticos a lo largo del arco de la aorta o también el cuerpo carotídeo, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Bueno, acá vamos a detallar un poco más lo que es los quimiorreceptores periféricos. Los periféricos principales, como ya lo mencioné, el cuerpo carotídeo y los cuerpos aórticos, el más grande de todos, es el que quizás que todos también de nosotros lo conocemos, es el cuerpo carotídeo, también conocido como el glomus. Es de pequeña estructura, lo que podemos observar, no puedo señalar. En forma de grano, que tiene un tamaño de 3 milímetros de ancho más o menos y 11 milímetros de alto, y es una estructura extremadamente pequeña, ¿no? Que esta va a estar inervado por el nervio del cuerpo carotídeo que va a provenir del glosofaringio, y eso también va a ser denominado el nervio de Herring. Y acá vamos a hablar sobre el cuerpo carotídeo, que es muy particular y peculiar, acerca de que, bueno, esto no va a pasar, va a pesar más o menos aproximadamente para su reducido tamaño, este cuerpo carotidio no hay que confundirlo con los senos, ya que el origen de la carótida interna tiene varios receptores, y esto va a ser el cuerpo carotidio que va, durante cada minuto, de hecho, va a recibir 20 veces de su flujo sanguíneo y también de la presión del oxígeno dentro de ella, ¿no? Bueno, dentro del cuerpo carotídeo nosotros también vamos a encontrar dos tipos de células, lo que es las sustentaculares, que dan un aporte metabólico a las células, y también denominadas como células glómicas, que son las células especializadas, y también las sustancias como la encefalina. Mm, bueno, eso es todo acerca de los cuerpos, del cuerpo carotídeo. Gracias. Muy bien, entonces, este conocimiento básico de lo que es la fisiología, si pones el primer cuadrito, a ver, ahí está, donde dice estímulos receptores. Miren, eh, ahí pues nos ha comentado su compañera que un estímulo es eh, la retención de CO2 en la sangre, la disminución del oxígeno, el incremento del pH. Entonces, son receptores que tenemos ahí en el bulbo raquídeo, ¿no? Que van a detectar estos cambios y van a permitir modificar la respuesta fisiológica para, a través, por ejemplo, del centro neumotáxico, aumentar la frecuencia respiratoria, y por el centro amnéutico incrementar la profundidad de de la respiración. Entonces, esto nos explica por qué hay casos en los cuales el paciente está polipneico, ¿no? Otras veces su respiración es profunda, u otras veces su respiración es superficial, dependiendo de el cuadro fisiopatológico que está afectando al organismo en ese momento, pero cuya respuesta rápida pues está en el sistema nervioso central, en el bulbo raquídeo. Ahora ustedes imagínense si este pacientito
tiene un politraumatismo y resulta en un accidente de tránsito, por ejemplo, y resulta que tiene una lesión a nivel cervical y que compromete pues el bulbo raquídeo. Entonces, también ven ustedes cómo pues en este paciente debemos esperar alteraciones de la respuesta fisiológica respiratoria normal, ¿no? Esto para que podamos tener una comprensión de por qué debemos conocer que estos centros reguladores existen. Lo mismo con el pH, ¿no? El pH que se altera en condiciones, por ejemplo, de una diabetes mellitus descompensada o en una sepsis por una infección generalizada de algún organismo. Y entonces, todos estos cambios van a tener una respuesta fisiológica. Ahí está, porque tenemos que recordar esta fisiología básica. Sigamos. Sí, doctor, seguimos, ya llegó la compañera Jocelyn. A ver, con Jocelyn. Doctor, ¿qué tal? Sí, ya puedo hablar, pero se va a escuchar un poco de bulla en la calle porque sigo fuera. A ver, o te podemos seguir esperando, no, no, Jocelyn, hasta ¿Qué que pasa, llegue. doctor? Es que voy a demorar hasta llegar a mi casa. Entonces, Ah, bueno, eh, bueno, bueno, entonces empezamos. Ya, adelante, Jocelyn. ya, doctor. Bueno, a mí me tocó la parte de regulación de la respiración del sistema nervioso, ¿no? Para empezar, la regulación es automática de la respiración, donde reside principalmente en el tronco encefálico, que incluye el bulbo raquídeo y la protuberancia. Siguiente. Bueno, para empezar el bulbo raquídeo debemos tener dos. Primero el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. Eh, bueno, eso modula la actividad del bulbo raquídeo, ayuda a eso, lo que dice ahí, me equivoqué, era la siguiente PPT, que bueno, se copia el texto. Bueno, primero el grupo respiratorio dorsal eh, está localizado en el núcleo del tracto solitario. Sus neuronas respiratorias van a enviar las señales a través del nervio frénico hacia el diafragma y a los músculos intercostales. Esto es lo que va a provocar es la contracción y la inhalación. Y cuando las neuronas de estas se van a activar, los músculos se van a relajar y ahí es donde ocurre la exhalación. Bueno, en resumen, eso va a generar lo que es el ritmo básico de la respiración y estimula a los músculos inspiratorios, cuáles son el diafragma y los músculos intercostales externos. En el grupo respiratorio ventral, este no es tan crucial para el ritmo basal, pero este se vuelve activo cuando se necesita una respiración más profunda o forzada, como cuando sucede en el ejercicio. Este contiene neuronas tanto inspiratorias como expiratorias y quienes van a ayudar a los músculos de la pared torácica y a los músculos abdominales para una exhalación activa. Es decir, va a activar o sea, se va a activar en la respiración forzada, que van a estimular los músculos respiratorios, cuáles son los intercostales internos y los abdominales. Siguiente. Bueno, ah, y ahora sí, bueno, ahora sí lo que dice arriba, que la protuberancia va a modular la actividad del bulbo raquídeo y esto va a ayudar a suavizar la transición entre la inhalación y la exhalación, que estos van a contener dos centros principales. Primero, el centro neumotáxico y el centro néusico. Para empezar, el neumotáxico, perdón, quien va a estar ubicado en la parte superior de la protuberancia y este centro limita la duración de la inspiración. Quienes van a enviar las señales que, es decir, apagan la inspiración, lo que va a ayudar la sobreinflación de los pulmones y aumenta la frecuencia respiratoria. O sea, en resumen, van a regular la frecuencia respiratoria más, o sea, es decir, ¿no? Inspiración más corta, más inspiraciones por minuto. En el centro un néusico, situado en la parte inferior de la protuberancia. Este centro va a estimular lo que es la inspiración de manera continua y prolongada. Este efecto va a ser contrarrestado por el centro neumotáxico, el de arriba,
y por las señales de estiramiento de los pulmones, ¿no? Este centro va a ser denominada la respiración, quien puede volverse amnéusica y van a ser caracterizadas por las inspiraciones prolongadas. Siguiente. ¿Terminaste? Bueno, y por último, el control químico, que vamos a tener los tres, los quimioreceptores centrales, los quimioreceptores periféricos, donde está el cuerpo carotídeo órtico, y los mecanismos reflejos. Bueno, para empezar, los quimioreceptores centrales van a ser los que son sensibles al CO2 y al pH del líquido cefalorraquídeo, donde el CO2 se va a convertir en hidrógeno y esos son el principal regulador del ritmo respiratorio. Ah, ya. Perdón, doctor, si se escucha mal, estoy en el carro, perdón. Bueno, va a aumentar lo que es el CO2, esto va a llegar al aumento de hidrógeno, quienes estimulan el centro respiratorio y aumenta la ventilación. Bien. Ya, como segundo tenemos los quimioreceptores periféricos y estos responden a la disminución del O2, que es la hipoxemia, donde se va a elevar lo que es el CO2 y el hidrógeno, ¿no? Ellos van a actuar más rápido que los centrales y son menos sensibles al CO2, pero son más importantes en situaciones de la hipoxemia, como por ejemplo la altura y el EPOC. Y por último, los mecanismos reflejos, que acá tenemos que mencionar el reflejo de Henblue-Brewer, que son los receptores de estiramiento, los bronquios y bronquiolos. Y eso van a enviar señales del centro neumotáxico cuando los pulmones se estiran. Van a inhibir lo que es la inspiración y previenen la soninflación. Siguiente. Bueno, ahí es un resumen de mi parte, lo que me tocó en un cuadro. Y en resumen, ¿no? Aunque la inspiración es principalmente automática, la corteza cerebral puede anular temporalmente el control del tronco encefálico. Y eso nos va a permitir hacer cosas como aguantar lo que es la respiración, hablar, cantar o soplar una vela. Sin embargo, este control voluntario también tiene un límite, que es cuando los niveles de CO2 suben peligrosamente. Los centros del tronco encefálico se van a revelar y forzarán la respiración, sin importar la voluntad de las personas. Eso es todo, doctor. Creo que no le dije mi nombre, soy la alumna Torres, Jocelyn Torres. Jocelyn Torres, muy Gracias. bien, muy bien. Entonces, para resumir, el sistema nervioso central y también el cuerpo carotídeo, todos ellos son acúmulos de células nerviosas especializadas y trabajan coordinadamente en pareja, en tándem, ¿no? Unos recibiendo la señal, el estímulo de la hipoxemia, de la hipercarbia, y otras en forma eferente enviando señales a los músculos respiratorios, ¿no? Entonces se van regulando, entonces trabajan en pared, ¿no? Para finalmente tener un control adecuado de la homeostasis. Ese es en resumen el, la, la actividad que tienen estos centros respiratorios. Evidentemente hay enfermedades en las cuales se pierde esta regulación, se pierde ese equilibrio transitoriamente, pero vienen pues los mecanismos compensatorios tratando de nuevamente regular esta respiración.
A ver, el siguiente alumno. Sí, el siguiente creo que es el alumno Pérez, Pérez Trujillo, ¿no? Sí, doctor, ¿se me escucha? Adelante, Pérez. Bueno, de todo, buenas tardes y buenas tardes, compañero. Pues se me tocó la parte de receptores de oxígeno, CO2, y la respuesta al CO2 y la hipoxemia. Bueno, comenzamos con los receptores de oxígeno, bueno, que son fundamentalmente para mantener la oxigenación adecuada en el cuerpo. Estos van a ser también conocidos como los quimiorreceptores periféricos, ya que estos se van a encontrar en los senos cariótidos, situados en la bifurcación de las arterias carotidas en el cuello y en el arco aórtico, ¿no? Cercano a la salida del corazón. Bueno, su función principal de estos va a ser monitorizar continuamente los niveles de oxígeno en la sangre arterial, ya que cuando la presión parcial del oxígeno en sangre disminuye por debajo de un valor crítico, aproximadamente 60 miligramos de mercurio, los quimiorreceptores van a detectar esta disminución y van a generar señales nerviosas hacia el bulbo raquídeo, específicamente hacia el centro del respiratorio, ya que iba a ser la región del cerebro encargada de controlar la frecuencia y la profundidad de la respiración. Bueno, al recibir estas señales, el bulbo raquídeo modificará la actividad respiratoria, aumentando tanto la frecuencia respiratoria como la profundidad respiratoria, es decir, el volumen de aire que entra en cada respiración. Esto va a permitir que los pulmones capten más oxígeno y transporten mucho más eficientemente tanto la sangre hacia los tejidos del cuerpo, ¿no? En los receptores de CO2, bueno, estos también llamados quimiorreceptores centrales, se van a encontrar en el bulbo raquídeo, una parte del tronco encefálico que formaría parte del centro respiratorio. Su función va a ser detectar incrementos de niveles de dióxido de carbono en la sangre, ya que sería un producto de desecho del metabolismo celular, ¿no? Esta al disolverse en la sangre se combinaría con el agua y formaría el ácido carbónico, lo cual disminuiría el pH en la sangre, es decir, la sangre se volvería mucho más ácida. Y bueno, estos receptores centrales no responderían al CO2 directamente, sino a la disminución del pH. Esto como reflejo de una acumulación de CO2 en la sangre, ¿no? Y bueno, estos receptores detectarían esta acidosis enviando señales al bulbo raquídeo para aumentar la frecuencia respiratoria y también de nuevo la profundidad de las respiraciones. Este aumento de la ventilación pulmonar tiene como objetivo eliminar este exceso de CO2 a través de la exhalación, así restaurando el pH, volviendo el pH a la normalidad. Y generalmente, bueno, este pH se tiene que mantener entre 7.35 y 7.45, ¿no? La siguiente, por favor. Y ya en respuesta al CO2, la respuesta al CO2 completamente ahí la hipoxemia, pues tenemos que la hipoxemia va a ser inmediata y va a tener como objetivo asegurar los órganos y los tejidos van a recibir más oxígeno cuando los niveles de oxígeno disminuyen. Bueno, los quimiorreceptores periféricos en los senos carotídeos y en el aórtico van a detectar esta disminución y van a enviar estas señales al bulbo raquídeo para que coordine así simultáneamente la respiración. Bueno, en el centro respiratorio, este va a aumentar tanto la frecuencia respiratoria como se le conoce como la taquimia y la profundidad de la respiración, aumentando así el volumen de esa corriente sanguínea. Esto va a permitir que más oxígeno entre en los pulmones y así pase mucha más sangre, mejorando la oxigenación en los tejidos. Bueno, esta rapidez de esta respuesta es esencial porque el oxígeno es necesario para la producción de energía en las células mediante el metabolismo aeróbico, ¿no? Sin esta reacción rápida, el cuerpo podría sufrir hipoxia tisular, afectando tanto los órganos críticamente como el corazón, el cerebro y los músculos, ¿no? Además, esta respuesta se puede potenciar en condiciones de estrés fisiológico como ejercicio intenso, enfermedades respiratorias o altitudes elevadas, ¿no? Y bueno, la respuesta de CO2 es igualmente crucial para mantener este equilibrio ácido-base y evitar una acidosis, ¿no? Ya que completamente la respuesta CO2, la respuesta contra una hipoxemia es igualmente importante, ya que cuando el CO2 se acumula en la sangre, se formaría este ácido carbónico, como expliqué anteriormente, lo cual disminuiría el pH y provocaría así una acidosis, ¿no? Estos quimiorreceptores centrales en el bulbo raquídeo, bueno, detectarían los cambios y evidentemente enviarían señales para aumentar la frecuencia y la profundidad de la respiración. Y bueno, gracias a esta respuesta se eliminaría este exceso de CO2 mediante la exhalación, restaurando así el pH sanguíneo en varios valores normales. Y bueno, este mecanismo protegería al cuerpo frente a desequilibrios estoquímicos peligrosos y aseguraría tanto la función de los órganos vitales. Y bueno, sin una respuesta de este CO2, si no hubiera respuesta, bueno, la acumulación de dióxido de carbono podría causar confusión, alteraciones en la actividad cardíaca y muscular, tanto incluso podría llevar a un fallo multiorgánico en casos extremos, ¿no? Y bueno, en conjunto, los receptores tanto de oxígeno como de CO2 trabajarían coordinadamente para regular
para regular la respiración, asegurando que el cuerpo reciba tanto suficiente oxígeno y bueno, y también eliminar este exceso de dióxido de carbono, ¿no? Manteniendo así una homeostasis respiratoria química dentro del organismo. Eso sería todo por mi parte. Bien, Pérez. Bien. ¿Seguimos? Sí, doctor, es mi turno. Figueroa de Pablos Vélez. Bueno, la parte que me tocó a mí son los reflejos del aparato respiratorio, ¿no? Y los puntos a tocar, pues al lado izquierdo vemos el reflejo de inflación, o mejor conocido como el reflejo de Herring-Brauer. Y este es un mecanismo fisiológico de protección mecánica que evita la sobredistensión y la posible lesión alveolar. ¿Y de qué forma? Pues aquí vemos los puntos que se tocaron. El inicio del estímulo. Durante una inspiración profunda, los pulmones se van a distender más allá del volumen corriente normal. Recordemos que el volumen corriente son 500 mililitros. Y bueno, hay condiciones que no son fisiológicas que van a llevar a esta sobredistensión. Entonces, la pared bronquial y bronquiolar va a contener que contienen receptores de estiramiento, que son los mecanorreceptores de adaptación lenta. Em, van a ser estimulados, y al estar estimulados por la tensión mecánica, lo que va a hacer es como superar un umbral y va a enviar este estímulo por la vía aferente. Las aferencias son recibidas por las fibras mielínicas vagales, que van a viajar hasta el núcleo del tracto solitario, que anteriormente pues lo estaban mencionando en el control de la respiración, ¿no? Que se encuentra en el bulbo raquídeo, y allí es el que va a controlar esta respuesta. En el núcleo del tracto solitario está, vamos a decir, las fibras mielínicas van a hacer este sinapsis en el grupo respiratorio dorsal, que es el principal centro inspiratorio, como lo mencionaba la compañera Catherine, o en el centro neumotáxico, que es el que me va a regular la tensión eh, inspiratoria, ¿no? Sí, inspiratoria, porque la expiración, recordemos que es un mecanismo pasivo. Luego de esto, pues la activación de estos receptores, lo que va a hacer es inhibirme al grupo respiratorio dorsal, y me va a disminuir la descarga rítmica en el diafragma, activándose entonces la respuesta eferente. Y la respuesta eferente es el núcleo del tracto solitario me modula las neuronas respiratorias, principalmente por el nervio frénico, que me va a inhibir la contracción del diafragma, y por los nervios intercostales, que me van a disminuir la activación de los músculos inspiratorios. Y como el resultado, voy a tener el cese de la inspiración, y que va a iniciar el proceso de expiración, que como les venía mencionando, pues es pasivo, ¿no? El efecto fisiológico, pues como vemos, es una protección mecánica, porque me previene los barotraumas, o me limita la... Disculpe, ya va, espere que mi gato está llorando. Un minuto, doctor, ya va. Ahora sí, seguimos. Como decía, la respuesta fisiológica, entonces, del mecanismo de Herring-Brauer va a ser la prevención de los barotraumas, limitándome entonces la sobredistensión que me pueda llevar a una lesión alveolar. ¿Y esto en dónde lo vemos? Lo vemos generalmente en los neonatos o en los lactantes, que están que no tienen un patrón respiratorio porque están aprendiendo, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es como regular este ritmo respiratorio hasta que se adapten. Y en los adultos, fisiológicamente se pueden ver aquellos que tienen procesos o volúmenes inspiratorios muy altos. Típicamente lo vemos en el ejercicio, ¿no? Ahora el reflejo de deflación, que es lo contrario. Este reflejo de deflación mantiene el volumen pulmonar y me evita las atelectasias. ¿Por qué? Porque si un pulmón se colapsa, pues me va a activar este reflejo, que me va a inducir una inspiración profunda para volverse a expandir. Y así me va a contribuir a la ventilación en situaciones patológicas, que es lo que sucede en un neumotórax o en una atelectasia, ¿no? Propiamente. El estímulo también inicia valga la redundancia, con la activación de los receptores, que se van a activar cuando hay un colapso excesivo del pulmón. Aquí los receptores se van a encontrar principalmente en las terminaciones de la pleura, las tráqueas y el bronquio.
y al disminuir de volumen, pues estos receptores envían la señal. Nuevamente, pues hay una aferencia que sí es comandada por el vago y esta viaja otra vez al núcleo del tracto solitario en el bulbo. Y es en el núcleo del tracto solitario donde va a ser la sinapsis con las proyecciones del grupo respiratorio dorsal y se va a generar el estímulo excitador que va a aumentar la expiración, que es lo contrario al que vimos anteriormente, ¿no? Luego se envía, una vez hace sinapsis, se envía la eferencia por el nervio frénico que activa el diafragma. Los nervios intercostales externos me activan los músculos inspiratorios accesorios y como resultado voy a tener el aumento de la inspiración tras una deflación excesiva. El siguiente reflejo es el reflejo de irritación. El reflejo de irritación es un mecanismo de defensa encargado de eliminar cuerpos extraños, secreciones, partículas tóxicas o agentes irritantes. Nuevamente, esto inicia con un estímulo que va a ser la exposición de factores irritantes como el polvo, el humo o la inflamación a los mecanorreceptores y quimiorreceptores que se encuentran en el epitelio de la tráquea, en el bronquio, en los bronquiolos y se va a activar ya sea por como les mencionaba, ¿no? Por polvo, por humo, por gases tóxicos, incluso respuesta inflamatoria, ¿no? Histaminas, prostaglandinas. Todo esto me activa a estos receptores que nuevamente hacen en la misma aferencia, ¿no? Por el vago van hasta el núcleo del tracto solitario, en el centro integrador hacen la sinapsis con el grupo respiratorio dorsal y las eferencias son llevadas por el nervio frénico que me va a activar el diafragma, por nervios intercostales que me van a coordinar los músculos expiratorios y por el nervio laríngeo recurrente que me va a controlar el movimiento de la glotis durante la tos. El resultado motor voy a tener una inspiración rápida y profunda, el cierre de la glotis, la contracción fuerte de los músculos expiratorios y una apertura brusca de la glotis que es como una tos explosiva que viene directamente de la vía aérea inferior o un estornudo si es de la vía aérea superior. Como decía, la función final va a ser la defensa porque se encarga de eliminar cuerpos extraños, secreciones, partículas tóxicas o agentes que están irritándonos la mucosa, ¿no? Y el reflejo tusígeno, que es el último, estamos viendo que también es un mecanismo de defensa, también se encarga de eliminar cuerpos extraños, secreciones, partículas irritantes, microorganismos, y también inicia con el estímulo de receptores irritantes y mecanorreceptores que se encuentran en la laringe, en la tráquea, en los bronquios principales y cementarios. Y también menciona la literatura que se consiguen en el conducto auditivo externo, en la pleura, en el estómago y en el diafragma, que por eso es que hay mecanismos que me producen tos refleja, ¿no? Patologías que me producen tos refleja. Bueno, una vez iniciado el estímulo, nuevamente viaja por la vía aferente, por el vago, va al núcleo del tracto solitario, hace la sinapsis en el centro integrador del grupo respiratorio dorsal y la eferencia es transmitida por el nervio frénico que me activa el diafragma, los intercostales que me activan los músculos expiratorios y el nervio laríngeo recurrente que me controla la apertura y la cierre de la glotis y de las cuerdas vocales. Que voy a tener aquí una respuesta motora que son las fases de la tos, la expiración profunda, el cierre de la glotis, la contracción vigorosa de los músculos expiratorios y la apertura brusca de la glotis que va a hacerme esta salida explosiva a gran velocidad de aire, ¿no? Que me sirve para, valga la redundancia, expulsar partículas extrañas. Y en rojo pues les puse cuál era la diferencia porque sí parece que son o sea, por teoría podemos tender a confundirlos, ¿no? Pero si vemos, pues, por más que sean parecidos, pues el reflejo irritativo es más general, me aumenta la ventilación y me produce broncoconstricción y secreción, mientras que el reflejo tusígeno sí es una respuesta motora específica y siempre inicia con una inhalación profunda y el cierre brusco de la glotis hasta que se haga esa expiración profunda con la glotis cerrada, que es el que me va a producir la velocidad del propio estímulo. Gracias, doctor. No sé quién viene. Muy bien, Figueroa, bastante claro, bastante claro. Gracias. Sigamos
Ok, doctor, ahora me toca a mí. Yo soy Rodrigo Caballero Torres y voy a hablar sobre las fuerzas en la mecánica respiratoria, ¿no? Principalmente lo que son las fuerzas, ¿no? Factores mecánicos y la resistencia. Bien, Entonces, adelante, vamos a... Ujú. adelante, adelante, sigue. Ok, entonces comencemos hablando sobre las fuerzas, ¿no? En lo que es los factores mecánicos, en lo que es la fisiología respiratoria, ¿no? Y acá primero tenemos que diferenciar entre lo que son las fuerzas elásticas y las fuerzas no elásticas. Para comenzar, las fuerzas elásticas, hablándolo muy a grandes rasgos, porque esto lo vamos a tocar un poquito más adelante, va a ser básicamente lo que es la expansión de la caja torácica, donde van a participar músculos accesorios, ¿no? En situaciones específicas, ¿no? Pero teniendo como un principal músculo lo que es el diafragma. Esto, como digo, lo van a explicar en el siguiente punto, así que solamente lo dejamos ahí. Y bueno, obviamente, otras fuerzas elásticas pueden ser también las propias del cuerpo, como las, en este caso, la elastina y el colágeno, ¿no? Principalmente el tejido pulmonar. Ahora bien, por otro lado tenemos fuerzas que no son elásticas, ¿no? En este caso se da por equilibrio de presiones dentro del árbol respiratorio, donde tenemos tres muy importantes, que son la presión pleural, la alveolar y la transmural. Entonces la presión pleural básicamente es la que va a mantener los pulmones expandidos durante una inspiración, ¿no? En este caso, cuando hay un aumento del volumen de este aire, se hará mucho más negativa, ¿no? Es una presión que de base es negativa, y al aumento de volumen esta será más negativa aún. Y por otro lado tenemos la presión alveolar. Esta presión es la que básicamente maneja la entrada y salida del aire, ¿no? Si en este caso la presión de los alvéolos, ¿no? Es menor a la presión atmosférica, por diferencia de presiones el aire va a ir hacia adentro, ¿no? Justamente, va a ir hacia menos presión haya. Caso contrario, por ejemplo, en la expiración, donde la presión alveolar sube, ¿no? Más todavía superior a lo que es la presión atmosférica. Es por eso que desde las vías respiratorias, lo que es el aire es expulsado hacia la atmósfera. Y por último, la presión transmural es básicamente la diferencia que hay entre ambas presiones, ¿no? Básicamente va a mantener las vías respiratorias suficientemente abiertas para que pueda haber un paso en el aire. Ahora bien, dentro de las fuerzas no elásticas tenemos también lo que es la tensión superficial. Para poder explicar esto, tenemos que saber una cosa muy importante y vamos a explicarlo con un ejemplo muy sencillo, ¿no? No es segunda vez, por ejemplo, hemos visto que un zancudo, ¿no? En un balde de agua se puede parar encima del agua, como si hubiera un piso ahí. Ok, esto ocurre por la tensión superficial, que básicamente nos explica de que las partículas de agua buscan entre sí atraerse, ¿no? Entonces, en esta situación, las partículas de agua se atraen y forman un piso, ¿no? Donde básicamente el zancudo puede parar. Ahora, esto aplicado al sistema respiratorio, tenemos que primero entender que en los alvéolos hay una fina capa de agua alrededor de ellos, donde básicamente también van a haber partículas de agua, obviamente. Entre esas van a tratar de atraerse y con ello van a tratar de colapsar lo que es el alvéolo, ¿no? Ahora, en general, básicamente a mayor presión superficial, sabiendo esto, vamos a entender que hay una mayor presión ejercida, ¿no? Incluso también lo que es el diámetro del bronquio, o en este caso el alvéolo, va a afectar mucho también a este patrón, ¿no? Donde haya un menor diámetro va a ejercer mucha más presión y en este caso van a haber muchas más fuerzas que tratan de colapsar el alvéolo. Eh, Sin embargo, obviamente esto está regulado por una sustancia más impactante, que lo que hace básicamente ir básicamente en contra de la tensión superficial. Y esto es lo que permite, o bueno, impide, mejor dicho, de que el alvéolo termine colapsando. Pasa al siguiente, por favor. Ok, ahora hablemos sobre las resistencias que van a haber en el proceso de la ventilación. Hay dos principales factores muy importantes para hablar de resistencias, que son el diámetro, propiamente en este caso del bronquio, y el flujo, ¿no? Básicamente en el pulmón anatómico el flujo de aire es principalmente laminado, lo que nos permite utilizar la ley de Poiseuille, que ahí la tenemos justamente. Bueno, esta ley nos sirve para explicar una cosa, ¿no? Básicamente que el diámetro de las vías aéreas va a ser un papel muy importante, ya que acá hay un menor diámetro, perdón, a menor diámetro va a haber una mayor resistencia en la vía respiratoria. Esto es lo que básicamente nos explica la ley de Poiseuille, va a ser inversamente proporcional. Mientras más pequeño sea el bronquio, mayor en este caso resistencia va a hacer hacia lo que es el flujo del aire. Por ejemplo, en patologías como el EPOC, va a haber una gran resistencia en las vías aéreas más pequeñas, justamente por esta propia inflamación que va a haber en las vías aéreas más pequeñas y con ello un menor diámetro. Ahora, en general, otra cosa muy importante que vemos en las resistencias va a ser la presión pleural, que ya la mencionamos anteriormente. Básicamente, esta presión va a estar a favor del colapso de los pulmones. La mayor parte de esta va a provenir propiamente del precio del pulmón. Por ende, va a haber mayor resistencia al flujo mientras más abajo estemos, ¿no? Por ejemplo, en la base del pulmón, al haber en este caso más peso, va a haber justamente lo que es una mayor resistencia en la vía respiratoria de la base. Y obviamente una menor resistencia en el ápice pulmonar. En general, lo que evita el colapso, como dijimos, es la elasticidad natural de la pared torácica y sustancias como el surfactante que hablábamos anteriormente, así como también la presión transmural, que es la que permite tener las vías respiratorias abiertas. Eso es todo por mi parte, doctor. Bien, está bien, caballero. Sigamos.
Doctor, me toca a mí. No sé si podría ir después de del compañero siguiente, es que justo estoy bajando del bus y no tengo dónde exponer, disculpe, estoy llegando a la Ya, universidad. correcto, correcto. El siguiente entonces, Sí, el siguiente soy yo, suba usted. Eh, Hoy no, ese es el anterior, ese. A mí me tocó circulación pulmonar, volúmenes y presiones y resistencia al flujo. Bueno, hablando de volúmenes pulmonares de sangre, tenemos que los capilares hay de 70 a 100 mililitros, en arterias arteriolas vamos a encontrar de 180 a 200 y en venas pulmonares unos 200 mililitros. La circulación pulmonar em, es una circulación, es un circuito de alto flujo y bajo presión que funciona de la siguiente manera. El ventrículo derecho tiene que realizar un bajo trabajo. una- Como hemos visto en cardiología, el ventrículo derecho maneja volúmenes y el izquierdo maneja presiones. Y esto puede funcionar gracias a que las arteriolas pulmonares tienen un gran calibre y una pared muy extensible y por lo tanto una resistencia muy baja. Y esto permite que se mantenga un alto flujo, que el gasto cardíaco sea continuo y que no se lesionen los capilares alveolares. Y esto es básicamente funciona por lo que dije, em, porque hay una baja resistencia vascular pulmonar. Como pueden ver, las presiones en el ventrículo derecho son de sistólicas de 15 a 25 milímetros de mercurio. En arterias pulmonares son de 15 a 25 igualmente. En capilares se mantiene de 7 a 10 aproximadamente la presión arterial media. En la aurícula izquierda también de 5 a 12 y la presión de cuña pulmonar de 6 a 12, que es un reflejo de la presión de aurícula izquierda. Y básicamente el gradiente impulsor de la circulación pulmonar sería la diferencia entre la arteria pulmonar media de 15 y la aurícula izquierda que es de 5, que solo sería 10 milímetros de mercurio, que es bastante, bastante mejor que una gradiente sistémica. Aún así se mantiene el flujo, que es igual al gasto cardíaco, que es aproximadamente 5 litros por minuto. Y a cambios de volumen, es muy curioso eso también porque a cambios de volumen, un aumento de gasto cardíaco, por ejemplo en el ejercicio, em, este sistema sigue funcionando incluso a bajas presiones debido a que la resistencia todavía se reduce más gracias a que estos vasos pulmonares tienen la capacidad de reclutamiento, es decir, de abrir capilares que estaban cerrados y de distenderse. Por lo tanto, el flujo aumenta sin un gran aumento de presión. Esto es importante en la clínica porque podemos, esto evita que la presión no exceda el límite de 20 a 25 milímetros de mercurio y que se produzca edema pulmonar, o sea, que se filtre líquido a los alvéolos, a los alvéolos. Em, Algo más, bueno, otra cosa, esta diferencia también es importante de... em, no, eso es todo, es todo. ¿no? Doctor, sí, ya llegué a la universidad, no sé si me escucha. ¿Qué podría Sí, exponer? por favor, el participante anterior, su apellido, Ah, suba usted. Subauste, ya. Ya, Ya, ahora sí. sí, doctor, buenos días. Soy la alumna Ángela Pérez y yo le voy a explicar sobre Sofía, la, Ángela Sofía, Ángel- ¿no? Ángela Sofía, sí, doctor, Ya. sobre caja torácica y músculos respiratorios. Bueno, de acuerdo a la bibliografía, sabemos que los pulmones están ubicados dentro de una cavidad torácica. Esta está, bonito, están bien delimitadas tanto por la caja torácica y por las mismas vértebras como vemos en la imagen. Están, estos también están rodeados por una variedad de músculos que van a contribuir a la función principal que es la respiración. Durante la inspiración tranquila, sabemos que el movimiento del diafragma va a representar un 75% del cambio en el volumen intratorácico.
También sabemos que el diafragma está compuesto de tres partes. Está compuesto de la porción costal, que está, que está formado por fibras musculares que están unidas a las costillas alrededor de la parte inferior de la caja torácica. Y también tenemos la porción crural, que está formada por fibras que se van a unir a los ligamentos a lo largo de las vértebras. Y también el tendón central, donde se van a insertar tanto las fibras costales como las crurales. Este tendón central también es la parte inferior del pericardio. Estas fibras crurales pasan a ambos lados del exófago y pueden comprimirlo cuando se contrae. Ambos están inervadas por distintas partes del nervio esfrénico y se puede contraer por separado. En algunos casos, como tenemos en el caso de los vómitos eructos, cuando aumenta la presión intraabdominal por la contracción de las fibras costales, aún así las fibras crurales van a permanecer relajadas, por lo que igual va a poder pasar el material del estómago al esófago. Hablando un poco más sobre ya los músculos respiratorios, dividiéndolos en inspiratorios y expiratorios, otro músculo inspiratorio importante son los músculos intercostales externos. Estos se extienden oblicuamente hacia abajo y hacia adelante de costilla a costilla. Las costillas van a girar como si estuvieran articuladas en la parte posterior, de modo que los músculos intercostales externos, cuando se contraen, van a elevar a las costillas inferiores, lo cual va a empujar el esternón hacia afuera y aumentar así el diámetro anteroposterior del tórax. También aumenta el diámetro transversal del tórax, pero en menor grado. Tanto el diafragma como los músculos intercostales externos pueden mantener por sí solos una adecuada ventilación en reposo. Los músculos escálenos y esternocleidomastoideos, en el que se ubican en el cuello, son músculos inspiratorios accesorios que también van a ayudar a elevar la caja torácica durante la respiración profunda. Hablando sobre los músculos expiratorios, estos se contraen y por ende van a llevar a causar la disminución del volumen intratorácico y la expiración forzada. Tenemos en esto los intercostales internos, que van a pasar oblicuamente hacia abajo y en la parte posterior de costilla a costilla. Cuando estos se contraen, van a tirar la caja torácica hacia abajo y estas contracciones de los músculos de la pared abdominal anterior van a ayudar a la expiración, empujando así la caja torácica hacia abajo y hacia adentro, aumentando la presión intraabdominal que va a empujar el diafragma hacia arriba. Para que el aire ingrese a la vía de conducción, tiene que pasar por la glotis, y esta está definida como el área que incluye y se encuentra entre los pliegues vocales dentro de la laringe. También tenemos que los músculos aductores en la laringe se contraen temprano durante la inspiración, mientras separan las cuerdas y abren la glotis. Eso sería todo para la parte de caja torácica y músculo respiratorio. Muchas gracias, doctor. Muy bien, Ángela. A ver, seguimos. Ya, me toca a mi doctor, Flores Sato, Gonzalo. Flores Gonzalo. Sí, sí, doctor. Bueno, pasando a la parte de difusión de gases, este es cuando se produce el intercambio del oxígeno del aire ambiental con el dióxido de carbono, ¿no? De la sangre capilar. Este aire ambiental es la mezcla que se inspira con el vapor de agua y los gases que nos exhalan por completo, ¿no? Que vendría a ser el aire alveolar. También hay que saber qué es el flujo de gases, el cual es el movimiento del gas desde un sistema de alta presión hacia alguno de baja presión, ¿no? La gradiente, ¿no? Básicamente. Como mencionaba mi compañera, esta difusión de gases es un movimiento pasivo, porque como mencioné va de zonas de mayor concentración hacia zonas de menor concentración. O sea, el oxígeno se mueve del alveolo a la sangre capilar y el dióxido de carbono se movería de la sangre capilar hacia el alveolo. Bueno, hay que tener en cuenta que dentro de la difusión de gases hay distintas leyes, ¿no? Empezando por la ley de Henry, el cual menciona que la cantidad de un gas que se disuelve en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial del gas sobre el líquido y a la solubilidad del gas sobre el líquido, ¿no? Como puse en la imagen, se observa cómo aumenta la presión y bueno, la solubilidad también de este gas, ¿no? También tenemos a la ley de Dalton, que menciona que, bueno, esta ley de Dalton, o también llamada ley de las presiones arteriales, el cual menciona que la presión que ejerce cada gas de forma individual
y que al sumarse todas estas presiones da una presión total, ¿no? Como puse en la imagen, ¿no? La presión 1 más presión 2 sería la presión total. También mencionar que el aire se compone de diferentes gases, ¿no? Y cada gas ejerce una presión dependiendo del número de partículas que se encuentran en este mismo. Es por ello que encontramos diferencias entre la composición del aire atmosférico y el aire alveolar, ¿no? Como puse en la tabla de abajo, observamos que, bueno, el gas más abundante es el nitrógeno y observamos como el aire atmosférico, hablando de oxígeno, es de 150 milímetros de mercurio y en aire alveolar sería de 104 milímetros de mercurio, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, también mencionar que, bueno, el oxígeno va a atravesar la membrana alveolar capilar a través de diferentes capas, ¿no? El surfactante pulmonar, el epitelio alveolar, el intersticio y el endotelio capilar, ¿no? Para que se pueda unir al glóbulo rojo va a necesitar, o bueno, va a entrar digamos, en la ecuación la ley de Fick, que menciona que el volumen de un gas que se mueve a través de una membrana en un determinado tiempo es directamente proporcional al área de la barrera, la constante de difusión y la diferencia de presiones entre ambos lados de la membrana, pero inversamente proporcional al grosor de la barrera. Básicamente es la fórmula que puse ahí, no es lo mismo. Bueno, digamos, yendo parte por parte, la fórmula de arriba. Yendo parte por parte, sería, bueno, el área de barrera, como mencioné, es directamente proporcional. Esta va a medir de 60 a 100 metros cuadrados y esta área, digamos, puede aumentar durante el ejercicio y puede disminuir cuando hay un retorno venoso, ¿no? También mencioné la constante de difusión, que igualmente es directamente proporcional. Esta va a depender de la membrana alveolo-capilar y de cada gas en particular, ¿no? Sabemos que el CO2 es 24 veces más soluble en su fase líquida que el oxígeno, ¿no? Y bueno, esta constante de difusión sigue la ley de Graham, que es la que está abajo, ¿no? La ecuación de abajo. Bueno, también está la gradiente de presión, que es, es el principal componente que determina la difusión de un gas, ¿no? Como sabemos, la presión arterial, la presión parcial de oxígeno en el alveolo es de 100 milímetros de mercurio y la presión parcial de oxígeno en el capilar es de 40 milímetros de mercurio. Por ende, como ya mencioné hace un momento, el sistema va de mayor a menor concentración, ¿no? Y bueno, también el grosor de la barrera, que es inversamente proporcional, que aproximadamente mide de 0,2 a 0,5 micrómetros. Siguiente, por favor. Bueno, también hablando de la ventilación alveolar, tenemos que saber que hay zonas en las vías aéreas donde entra el aire, sin embargo, no va a haber hematosis, ¿no? A estas zonas se les conoce como espacio muerto anatómico. Dentro de este espacio muerto anatómico vendría a entrar la nariz, la boca, la faringe, la laringe, ¿no? La tráquea, ¿no? Como mencionó mi compañera, el volumen corriente es de 500 mililitros, pero de este total, solo unos 350 mililitros van a ser hematosis, por lo que 150 mililitros quedarían dentro de este espacio muerto, ¿no? Del espacio muerto anatómico. También tenemos a los espacios muertos alveolares, que estas son zonas donde el aire debería hacer hematosis, pero no lo hace, ¿no? Dentro de estas encontraríamos a los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y a los alveolos. En una persona sana, este valor básicamente sería nulo o cero, ¿no? Y bueno, también tenemos al espacio muerto fisiológico, que este vendría a ser la suma tanto del espacio muerto anatómico y alveolar, ¿no? Que por lo general debería ser igual al espacio muerto anatómico, ¿no? De 150 mililitros. Siguiente, por favor. Y ahora, pasando a trastornos de ventilación y perfusión, primero tenemos que saber la relación de ventilación y perfusión, la cual va a determinar la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono en los alveolos, ¿no? La ventilación vendría a ser la velocidad de ventilación alveolar
Y la perfusión vendría a ser la velocidad de transferencia de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria, ¿no? Como se observa en la imagen, la ventilación alveolar y la perfusión. Para que haya una adecuada función pulmonar, la ventilación y perfusión deben ser proporcionales, ¿no? Y bueno, esta ventilación va a depender netamente del ingreso del aire a los pulmones, ¿no? La relación ventilación-perfusión, o el coeficiente ventilación y perfusión sobre perfusión es lo que ventilamos sobre lo que perfundimos, ¿no? Y en un adulto sano, este coeficiente vendría a ser 0,8, ya que la ventilación normal debería ser 4.200 mililitros por minuto y la perfusión de 5.200 mililitros por minuto. Esto dividiéndose daría 0,8, ¿no? Que vendría a ser el valor normal. Como se ve en la gráfica de la derecha, se menciona que las bases de los pulmones vendrían a estar más perfundidas, pero menos ventiladas, mientras que los ápices o los vértices estarían más ventilados y menos perfundidos. Y bueno, esto sí, digamos, sí está correcto, pero no del todo, ya que no es que estén más perfundidos, sino tienen una mayor perfusión que la ventilación, ¿no? No es que uno presente más que otro. El siguiente, por favor. Y bueno, esto es casi lo mismo, ¿no? Que en el vértice encontramos que, como mencioné, hay una mayor ventilación que la perfusión y por ende el oxígeno alveolar será mayor porque no hay suficiente perfusión para suplir la demanda de oxígeno y bueno, el dióxido de carbono va a disminuir por la ventilación que está aumentando en relación a la perfusión, ¿no? Como se observa en la imagen de la izquierda, el coeficiente izquierda. El coeficiente ventilación-perfusión sería de 3. Y en las bases pasaría lo contrario, ¿no? Encontramos una mayor perfusión que la ventilación, entonces el oxígeno será captado con mayor rapidez por los capilares y por ende la concentración de este en el alvéolo va a disminuir. Y bueno, el CO2 aumentaría porque la ventilación disminuye en relación a la perfusión, ¿no? En este caso, el coeficiente de ventilación-perfusión vendría a ser 0,6. Bueno, ahora pasando a las alteraciones o trastornos, tenemos al shunt alveolar, que es patológico, no, netamente patológico. Aquí el coeficiente de ventilación-perfusión vendría a ser 0 y puede ocurrir en caso haya una obstrucción completa del alveolo, lo que va a llevar a esta alteración de la ventilación, ¿no? Esto va a producir que las presiones del alveolo lleguen a ser iguales a las presiones de la sangre venosa. Esto va a disminuir el oxígeno y aumenta el dióxido de carbono y va a llevar a que la sangre no se oxigene, por lo que se llegaría a mezclar con la sangre desoxigenada, ¿no? O sea, la sangre desoxigenada se mezcla con la oxigenada, ¿no? Y generaría un cortocircuito. El siguiente, por favor. Y también tenemos al espacio mortalveolar, que puede ocurrir en caso de una obstrucción del capilar, ¿no? Como se muestra en la imagen, en la parte de la derecha, la imagen izquierda de la parte de la derecha. Ajá. Se observa cómo la bolita negra está tapando al capilar derecho. El otro. Ajá, eso. Tapa al capilar, entonces no se va a perfundir como es debido. Y bueno, va a producir una alteración en la perfusión, ¿no? Y bueno, la presión parcial de oxígeno del alveolo va a aumentar debido a que no hay una perfusión adecuada, ¿no? O directamente no hay perfusión. Y el oxígeno va a seguir llegando hacia el alveolo, produciendo que aumente hasta llegar a ser igual a la presión de oxígeno del aire que se inspira, que más o menos es de 149 milímetros de mercurio, ¿no? Bueno, y lo mismo sucedería con el dióxido de carbono, que este va a seguir saliendo y va a llegar a presiones de 0 milímetros de mercurio, ¿no? Y bueno, aquí el coeficiente ventilación-perfusión vendría a ser infinito, ¿no? Y bueno, mencionar algunas enfermedades que pueden afectar a este coeficiente ventilación-perfusión, que bueno, los que disminuyen este coeficiente vendría a ser la bronquitis y el asma, porque bueno, son obstructivas. Y bueno, los que aumentarían la ventilación-perfusión son enfermedades que van a disminuir la perfusión de estos gases, ¿no? Que sería el enfisema
o el tromboembolismo pulmonar. Siguiente. Eso sería todo de mi parte, doctor. Bien. ¿Podrías colocar, por favor, las primeras diapositivas? Creo que es la segunda o la tercera. Sigue atrás. Esa de acá. Esa de aquí. Quisiera incidir en esto. Miren ustedes, en rojito tenemos la concentración de oxígeno que supuestamente debe atravesar desde la pared alveolar, hay un intersticio, hay la pared del capilar, el glóbulo rojo y su membrana y la normalidad de su hemoglobina y nuevamente una pared capilar y luego un intersticio pulmonar. Todas estas estructuras que estoy mencionando las están ustedes viendo en ese dibujo. Y esto es muy importante para comprender en qué parte de esta estructura es donde está produciéndose un defecto de tal modo que el oxígeno no logre atravesar esta barrera. Empezando por una concentración baja de oxígeno, pues será muy poco lo que pase hacia la sangre, ¿no? Si tenemos un problema inflamatorio pulmonar donde los alveolos estén llenos de oxígeno y exudados, sean bacterianos, sean leucocitarios, eso va a ser pues una barrera también para que pase el oxígeno. Si hay una alteración de la pared del neumocito, también entre el alveolo y la pared capilar hay un intersticio que son las fibras colágenas, fibras elásticas. Entonces, si hay un incremento de ese tejido, por ejemplo, en la fibrosis pulmonar, también habrá una dificultad para la difusión del oxígeno. Si la pared del capilar es anómala, igualmente, si la pared del glóbulo rojo o su hemoglobina están alteradas, igualmente el oxígeno no podrá difundir en la concentración adecuada. Entonces, con este dibujito tienen que recordarlo muy bien para que cuando ustedes conozcan de un paciente con una patología pulmonar que esté disminuyendo la cantidad de oxígeno, por lo menos el responsable a nivel del tejido pulmonar, con este dibujito ustedes pueden ubicar dónde está la lesión, dónde está la anormalidad que está impidiendo que difunda con normalidad el oxígeno. ¿Sí? Bien, entonces el que sigue. Sí, doctor, buenas tardes. Soy hija de Bartolo. Bien, Jade Bartolo. Bien. Y voy a hablar sobre el transporte de oxígeno por sangre. Bueno, primeramente voy a empezar hablando sobre cómo es que se da la unión del oxígeno a la hemoglobina, ¿no? Recordemos que la hemoglobina es un tetrámero, lo que quiere decir que está compuesto por 4 subunidades de proteína, ¿no? Generalmente son 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Cada una de estas subunidades contiene un grupo no proteico llamado grupo hemo, el cual posee un átomo de hierro. Este átomo de hierro en el grupo hemo es el que se une directamente a la molécula de oxígeno. Entonces, esto se da por un mecanismo llamado mecanismo de cooperatividad, en el cual al inicio hay una baja afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, pero después se da la primera unión de una hemoglobina con el oxígeno, la cual es la más difícil, y esto se da cuando la sangre llega a los pulmones
y donde la presión parcial de oxígeno es más alta. Entonces se da un cambio en la formación, con esto un aumento de la afinidad, ¿no?, de la hemoglobina por el oxígeno, y esto se va a conocer como forma relajada de la hemoglobina. Después, ya pasando como tal al transporte, ¿no?, de oxígeno, este se va a dar a través de dos mecanismos. Generalmente el oxígeno, como ya mencioné antes, se encuentra es unido a los eritrocitos, ¿no? O sea, digo, a la hemoglobina dentro de los eritrocitos. Esto se da en el 97% de los casos, mientras que el otro 3% se transporta como una fracción menor, disuelta en el plasma. Entonces, la presión parcial de oxígeno va a reflejar la presión de oxígeno disuelto en el plasma y es fundamental para determinar la saturación de hemoglobina. En condiciones normales, esta presión parcial de oxígeno es arterial, ¿no? Se encuentra aproximadamente en 95 milímetros de mercurio. Esto porque lo que ha pasado es que en el momento en el que en el que pasa por los pulmones y esto se oxigena la sangre, la presión parcial de oxígeno va a aumentar a 104 milímetros de mercurio. Pero eso pasa el 98%. El otro 2% se queda sin oxigenar, o sea, sigue siendo sangre desoxigenada. Y al momento de llegar a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares ya se presenta esta presión, ¿no?, de 95 milímetros de mercurio. Y a medida que la sangre va a circular por los capilares, ¿no? Recordemos que la presión parcial de oxígeno va a disminuir, la hemoglobina va a liberar oxígeno y la saturación baja aproximadamente a un 80%. También es importante mencionar que el contenido total de oxígeno se va a dar por una fórmula, la cual es hemoglobina por 1,36 por la saturación de oxígeno, todo esto más 0,0031 por la presión parcial de oxígeno. Ahora, la mayor parte del oxígeno, como ya mencioné antes, aproximadamente el 97% está unida de hemoglobina. Y nada más el resto de la fracción pues está disuelta. Entonces aquí es donde vamos a pasar y a hablar de la afinidad, ¿no?, de la hemoglobina por el oxígeno, y esto vamos a verlo reflejado en la curva de disociación de la hemoglobina, la cual esta afinidad va a estar modulada por varios factores, como lo puede ser el pH, la temperatura, la presión de CO2, el 2,3 bpg. Y esto se puede desplazar, esta curva de disociación se puede desplazar a la derecha, lo cual indica, ¿no?, que hay una disminución de la afinidad por el oxígeno, pero esto también va a facilitar la liberación de oxígeno en los tejidos, o hacia la izquierda, y va a favorecer la captación de oxígeno en los pulmones. También tenemos algo muy importante que es el parámetro P50, que es la presión parcial de oxígeno de la hemoglobina, está saturada un 50%. Es un indicador clave, ¿no?, en lo que viene siendo la afinidad. Un P50 alto indica una menor afinidad y mayor liberación de oxígeno en los tejidos, mientras que un P50 bajo indica una mayor afinidad y menor liberación. Y también es importante mencionar lo que viene siendo el efecto Bohr, el cual es el fenómeno por el cual la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a disminuir en presencia de un pH bajo, llamado acidosis, y un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Esto se va a traducir en un desplazamiento de la curva de disociación hacia la derecha, lo cual va a facilitar, ¿no?, como ya mencioné, la liberación de oxígeno en los tejidos metabólicamente activos, donde el pH es más bajo y el CO2 es más alto. Eso sería todo por mi parte, doctor. Muy bien, perfecto. ¿Se me escucha, doctor? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Tu apellido? León, doctor. León. Ok, adelante. Ok, muy buenas tardes con todos. Bueno, continuando con la exposición con el punto número 10. Doctor, disculpe, seguía yo antes que mi compañero Mario. Ok, dale, no te preocupes. A ver.
yo voy a hablar sobre la gradiente alveolo capilar de oxígeno. La gradiente alveolo capilar es también ¿Qué es? llamada ¿Tu diferencia apellido? alveolo ¿Tu capilar. apellido? López. López. Ya. No me mires. Ya. Esta me llamada diferencia alveolo capilar. Y es la diferencia entre la presión parcial de oxígeno en el aire alveolar, ¿no? Y la presión parcial de oxígeno en la sangre capilar pulmonar al fin del trayecto. Bueno, este parámetro refleja el proceso de difusión de oxígeno a través de la membrana alveolo-capilar, que constituye la verdadera barrera fisiológica para el intercambio gaseoso, ¿no? A diferencia del gradiente alveolo-arterial, que este puede alterarse y también puede ser desigual, puede tener una desigual ventilación, perfusión o shunt. El gradiente alveolo capilar es el que va a evaluar de manera más directa la eficiencia de la difusión del oxígeno, ¿no? Entonces aquí debemos de saber que la presión alveolar de oxígeno se estima a través de la ecuación del gas alveolar, que es la que tenemos ahí. Es la PAO es igual a FIO por la presión de la atmósfera menos pH 2O menos PaCO2 y sobre R. En condiciones normales, la sangre capilar pulmonar alcanza casi la misma presión parcial de oxígeno que el alveolo. Bueno, esto significaría que el PCO2 es prácticamente igual a la PaO, oxígeno, a la presión del alveolo capilar. Entonces, por esta reacción, el gradiente ACO2 en sujetos sanos viene a ser mínimo o cercano a cero, ¿no? Cuando existe un engrosamiento de la membrana alveolar, alveolo capilar o una reducción de la superficie de intercambio, se podría decir que el oxígeno no logra difundir de manera adecuada hacia la sangre capilar, ¿no? Entonces, lo que vendría a provocar esto sería un aumento de esta gradiente. Y este fenómeno se observaría en enfermedades como la fibrosis pulmonar, la neumonía intersticial, el edema pulmonar o la hipertensión pulmonar, donde sabemos que la alteración estructural retrasa la difusión del oxígeno, ¿no? El valor normal también de gradiente alveolo capilar de oxígeno es prácticamente despreciable, ya que en reposo la sangre capilar se oxigena casi por completo antes de abandonar el capilar. Sin embargo, podemos saber que durante el ejercicio intenso, en el que el tiempo de tránsito capilar disminuye, ese gradiente puede aumentar de manera leve, incluso en sujetos sanos, aunque sigue siendo clínicamente irrelevante, ¿no? Eh, bueno, la diferencia también entre la gradiente de alveolo capilar y la gradiente del alveolo arterial es fundamental porque el primero mencionado, que es el alveolo capilar, refleja específicamente el proceso de difusión a través de la membrana alveolo capilar, mientras que el segundo, que es el arterial, incluye factores como la desigualdad, la ventilación perfusión y los shunts. Por eso se podría hacer que un gradiente alveolo capilar aumentado señala un defecto, ¿no? Primario en la difusión. En cambio, uno arterial elevado puede deberse a múltiples mecanismos de hipoxemia. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Y solo para terminar, que en la práctica clínica la gradiente alveolo capilar se oxigena, de oxígeno se utiliza sobre todo en investigación fisiológica y en la evaluación de pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Su cálculo, aunque menos habitual que el gradiente alveolo lateral, aporta información valiosa sobre el estado de la membrana alveolo capilar y permite cuantificar el grado de limitación en la difusión de oxígeno, ¿no? Le doy paso a mi compañero. Bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Quién Muy sigue buenas tardes. apellido? Sí, López, ahora León. sí. Ya. Ok, ahora hablando de lo que sería el intercambio gaseoso tisular, bueno, como mi compañera ya lo mencionó con un poco de anterioridad, acá vemos lo que sería la curva de disociación de la oxihemoglobina, donde se tienen en cuenta diferentes factores. Y como también ya se mencionó, está sobre el efecto Bohr, que describe cómo es que principalmente el pH y otros papeles
y otros factores como el CO2, el 2,3-difosfoglicerato y la temperatura, juegan un rol importante en la sangre para definir la afinidad que tiene por el oxígeno, ¿no? Viendo de que un desplazamiento de la curva hacia la que sería la derecha vendría a tener una menor afinidad. Eso sería el efecto Bohr en pocas palabras, y es lo que ocurre en tejidos, ya que en los pulmones ocurre completamente lo contrario. Aumentan en lo que serían los tejidos, aumentan las concentraciones de CO2, aumenta la temperatura y la cantidad de hidrogeniones, lo que genera este efecto Bohr y esta curva de disociación dando menor afinidad para el oxígeno. En la siguiente imagen, por favor. Ok, ¿y qué define que un tejido requiera oxígeno o no? Como nosotros sabemos, la fuente principal de energía es el ATP, el adenosín-trifosfato. En estos casos, la utilización de energía por la vía aerobia, por el ciclo de Krebs, ya sabemos, de bioquímica, vemos de que va a quedar un resto que sería el adenosín-difosfato. En estos casos, una mayor concentración de adenosín-difosfato implica una mayor utilización de oxígeno. Además de eso, a mayores concentraciones de CO2 sería menor el pH y mayor las cantidades de hidrogeniones libres, lo que vendría a ser un factor importante para esta curva de disociación en el hematía para el desprendimiento de oxígeno. De ahí está que si en el caso de, no es el único papel que tiene, ¿no? Sino que hay otros factores como que disminuya por debajo del nivel crítico, por debajo de 1 milímetro de mercurio, la cantidad de sangre que llega a este tejido, ¿no? Si es menor a 1 milímetro de mercurio, ya no sería por el desprendimiento del oxígeno, sino por lo que sería una difusión de lo que ya se encuentra disuelto en sangre en el tejido. Y de ahí mencionar de que en este caso, en la imagen que vemos a la mano izquierda, vamos a ver de que a menores cantidades de ADP, menor va a ser la utilización de oxígeno, pero entre mayores la cantidad de ADP, mayor va a ser la cantidad de oxígeno utilizado por el tejido. Siguiente imagen, por favor. Bueno, y ahora para concluir, ¿cómo se transporta lo que sería el CO2? Este se transporta de 3 formas principales, como ion bicarbonato, la carbohemoglobina o carboximoglobina y disuelto propiamente. En la imagen, que es bastante didáctica, vamos a ver de que un 70% se transporta como el ion bicarbonato, un 24% en la hemoglobina y un 6% disuelto. De ahí señalar de que este proceso para que llegue al bicarbonato, este CO2, primero va a pasar por lo que sería agregarles moléculas de agua y por medio de esto vamos a generar lo que sería el ácido carbónico y posteriormente el ion bicarbonato, pero este no va a estar dentro del hematíes, sino que va a tener un cotransportador en su membrana que va a hacer este intercambio. Va a sacar el ion bicarbonato y va a ingresar un cloro. Y de ahí está lo que sería el efecto Haldane, que se va a dar en lo que serían los pulmones, que vendría a ser completamente contrario a lo que sería el anterior efecto que ya se explicó. Ya que acá habrá una disminución de la temperatura, una menor cantidad de hidrogeniones, un pH más alcalino, lo que facilitará la salida del CO2 y nuevamente la recombinación de este ion bicarbonato a ácido carbónico y después a CO2 para que se llegue a difundirse en lo que sería el alveolo. Y es así como se transporta el CO2 en las personas, en la sangre. Siguiente imagen, por favor. La referencia, sí, eso sería todo, doctor. Bien, muy bien. Bien, los felicito a todos. Se han esforzado, todo ha estado bastante claro. Bueno, entonces, ¿hay aquí alguna pregunta que entre todos podamos absorber? Por mi parte no, doctor. No sé qué dicen los compañeros. Bien, Todo quedó claro. todo está claro, muy bien. Entonces, les recuerdo una vez más esa figura donde se encontraba un alveolo
y un capilar con sus hematíes en el interior, es importante que recuerden esta imagen para que ustedes puedan identificar, de acuerdo a la patología respiratoria que está produciéndose en el paciente, en qué parte de esta imagen que ustedes han visto está el defecto, la lesión, ¿ok? Que puede ser en el contenido del alveolo, en la integridad de la pared alveolar, en el intersticio, en la pared del capilar, en el estado normal o no del glóbulo rojo en su pared o en su hemoglobina, y por último en el intersticio, que puede estar lleno de fibras colágenas, produciendo, pues, aumentando la dificultad para que difundan los gases, ¿no? Entonces, hay múltiples patologías, diferentes patologías que van afectando cada una de estas zonas. Entonces, y eso nos va explicando por qué no hay una difusión adecuada de estos gases. Muy bien, los felicito a todos y entonces nos vemos esta noche para recuperar la clase de EPOC. ¿Listo? Gracias, doctor. Buenas Muchas tardes. gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Buenas Muy tardes. bien. Gracias, doctor. Nos desconectamos entonces.